solamente tomar esa palabra en nuestro corazón, sino ponerla por obra. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor ha estado hablando en cada una de estas semanas sobre la fe. El poder tener una fe activa, nuestro andar no es por fe, sino por vista. Y una frase que estuvo en toda la semana en mi mente fue la buena batalla de la fe. Pero cuando hablamos de batalla y en el Señor pensamos que todo es victoria. Entonces pensamos que, bueno, yo tengo fe, dice la palabra que al que cree todo le es posible. Entonces pensamos que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero la vida normalmente no es así. Estamos viviendo vicisitudes. ¿Qué son las vicisitudes? Tanto lo bueno y lo malo que sucede cada día. Y eso forja nuestro carácter. Eso nos enseña a poder crecer en el Señor. Porque sabiendo de la palabra, vamos a saber en medio de cada circunstancia que nos acontece, el poder saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero cuando hablamos de la batalla de la fe, ¿a qué nos referimos? Pensamos que es una guerra de todos los días y ponerme la armadura de Dios y estar batallando con cuanto demonio se me atraviese por el camino. Hay personas que ven en lo espiritual, quieren ver demonios hasta donde no lo hay y piensan que están batallando y piensan que así son más espirituales. Sí, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Pero el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo en su primera carta, capítulo 6, y dice lo siguiente a partir del versículo 11. Estoy leyendo la traducción textual. Dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. ¡Wow! Cuando leemos esto, ahí no me está hablando de solamente ponerle la armadura y echar bibliazo donde quiera que vaya. Aquí me está hablando, porque Pablo le decía a Timoteo en los primeros versículos anteriores a lo que estaba leyendo, había el orgullo, el poder adquisitivo en muchas personas, en el cual ellos creían que el tener bastante dinero tenía todo validado. Entonces, como dicen por ahí, estaban algunos como gallinas mirando a la sal o miran sobre los hombros. Es que yo estoy en más alta posición. Y por eso le dice Pablo a Timoteo: huye de esto. Sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Y el pelear la buena batalla de la fe es ir tras de cada una de estas cosas que nos está diciendo Pablo. El seguir tras la justicia es rectitud de conducta. Es una condición aceptable al Señor. ¿Será que lo que yo hago es justo o es lo conveniente? Es lo que a mí me parece que debe ser, pero que mi andar sea conforme a la justicia del Señor. Tras la piedad, que es la reverencia hacia Dios con nuestros actos y nuestros dichos. Y es más, aún con nuestros pensamientos. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos sea agradable de Dios. Eso es ser piadoso. Tras la fe. El pastor Marco nos hablaba la semana pasada de esa fe activa en el Señor. Pero ¿cómo nosotros activamos esa fe? Porque la fe es esa firme convicción basada en el oído, que produce un pleno reconocimiento de la verdad del Señor. Por eso dice la palabra, la fe viene del oír, el oír por la palabra. No es solamente algunos dicen, no, el oír la palabra. Hay personas que pueden escuchar prédicas todos los días,
Pero por escuchar la palabra no va a resultar nada. Cuando escuchamos por la palabra y accionamos por la palabra, ahí va a cambiar las cosas. Porque va a empezar a cambiar nuestra forma de pensar, va a empezar a cambiar nuestra forma de vivir. Los parámetros que estamos viviendo no es conforme a nuestra cultura, porque yo soy margariteño, soy venezolano, entonces aquí se hacen las cosas de esta manera. Porque cuando estamos en el Señor, dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Y nuestra ciudadanía es celestial. Entonces necesitamos evidenciar que somos de esa ciudadanía. Entonces hay 4 aspectos de la fe para poder activarla y batallarla. ¿Cómo? Confianza. Es un acto de entrega total. Porque por la fe soy salvo. Pero no es solamente decir, Señor, como que algunos repiten una oración y ya. No, no es solamente repetir una oración. Es tener la determinación de entregarte sin reserva al Señor. Es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en su propio esfuerzo para obtener la salvación. Dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe. Porque dice, no, yo tengo fe, como decía el pastor Marcos con Santiago. Muéstrame tus obras por la fe. Porque la fe sin obra es muerta. Necesitamos accionar conforme a la fe. Fidelidad, segundo aspecto de la fe. Y esto está entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Por qué entre estos dos? Porque a veces pensamos que ser fiel es actuar de cierta manera, pero la fidelidad va en todos los aspectos de nuestra vida. Porque es el hombre que verdaderamente cree a Dios, obrará de acuerdo con esa creencia. En otras palabras, el resultado de una creencia genuina en lo que Dios ha revelado será fe verdadera. ¿Creemos en Dios? Sí, no es decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque sí, antes del Señor hicimos una reputación. Hay gente que nos conoce desde antes y de repente dice, no, yo ni Reyes, nada, sape gato, puedan decir. Porque aunque yo tengo 30 años en el Señor, hay gente que me conoce de hace más de 30 años. Pero hay unos que no han visto mi nuevo caminar. Y cuando me ven, se pasan hacia la otra acera. Porque recuerdan el Johnny de hace más de 30 años. Entonces debe haber ahora una congruencia si decimos nosotros que somos creyentes, que le hemos querido a Dios, que somos discípulos del Señor, nuestra vida tiene que ser tal cual como nosotros estamos hablando. Creencia, tercer aspecto, que es la sustancia de la convicción. No es simplemente un creer que envuelve así, es que yo creo. Sí, es verdad que yo le creo. No, no es creer en Señor, es creerle a Dios. Pase lo que pase, tiene que creerle. Porque no es un parámetro, bueno, si sucede esto, le creo a Dios. Si no sucede, entonces. Porque a veces queremos ponerles vellones al Señor. Y pensamos que en la batallar de la fe es que todo va a ser victoria. Pensamos que la oración que estamos haciendo, algunos dicen, no, que tengo que orar para mover la mano de Dios. No, la mano de Dios no se mueve con nuestras oraciones. Ese no es el sentido de la oración. Dice Pablo en Filipenses que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego. Y la oración que es esa, el hablar con el Señor. Y el ruego es esa petición específica. Ahora, dice también la palabra que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él no hará, no dice que Él hará. Él dice, Él oye. Ahora,
que esa oración escuchada, el resultado de esa oración se cumpla, eso es solamente la voluntad del Señor. No es tanto que tanto oremos, porque algunos piensan que batallar en la fe es que yo tengo que orar. Dice la palabra que orar sin cesar. Yo tengo que pasar las 24 horas del día orando para que el Señor me responda. Pero si lo que estamos pidiendo no es conforme a su voluntad, no se va a cumplir. Porque la preeminencia no es lo que estamos pidiendo. La preeminencia es lo que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso mismo el Señor dice, pedí, pero pedí mal. Necesitamos pedir conforme a su voluntad. El hombre que cree en este sentido mora en Cristo y Cristo en él. La fe no consiste en aceptar ciertas cosas como verdaderas, sino confiar en una persona, la persona de Cristo. No hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya estamos orando por salud. Y si no hay respuesta a esa oración. Algunos dicen, es que la oración del justo puede mucho. Y si no hay respuesta a tu oración, es que no eres justo. Entonces el batallar en la fe no es que tanta victoria tienes tú en el Señor. Es que nuestra confianza en el Señor permanezca, pase lo que pase. Porque nuestra confianza en el Señor, porque ¿qué es la fe? Esa certeza, esa convicción, ¿en quién? En el Señor, no en las cosas que están aconteciendo. Porque dígame ahorita que según viene un meteorito y lo que están orando, que no ven el meteorito. Bueno, si el meteorito va a caer, ya el Señor tendrá el control de eso. Pero si nosotros como creyentes vamos a ver si es el Señor que no va a caer el meteorito, entonces de ahí se va a centrar nuestra fe. No, pase lo que pase, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestra creencia es en Él. Cuarto, la convicción es la persuasión interna que hace el Señor. Porque el creer en nosotros, el tener esa certeza en el Señor no es solamente por nosotros. El Señor empezó a obrar en cada uno de nosotros. Él nos atrajo con lazos de amor. El Espíritu Santo empezó a obrar en cada uno de nosotros antes de ser creyente. Así, cuando decidimos por Él, porque Él ya se decidió por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le escogimos porque Él ya nos escogió primero. No viene de nosotros. Esa convicción, esa persuasión interna que ha depositado el Señor en nosotros. Porque el hombre que cree se consagra decididamente a Cristo. La fe no es una fase pasajera, sino una actitud continua. Por eso podemos decir, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque nuestra confianza debe permanecer en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase, así sea en lo bueno, así sea en lo malo, en la salud, en la enfermedad, haya poquito, haya mucho, nuestra confianza está en el autor y consumador de nuestra fe. En amor, es manifestar la voluntad de Dios para con otro. Ese amor sacrificial, no es dar, porque pensamos que el sacrificio es lo que más nos cuesta. No, sacrificio es entrega completa, entrega sin reserva, entrega total. El Señor no te está pidiendo poco, el Señor no te está pidiendo mucho. El Señor está demandando de ti todo. Es todo. ¿Y todo es? Todo. Por eso dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Y wow, y qué difícil es ser agradecidos nosotros en todas las cosas. Porque cuando estamos sanos, wow, gracias a Dios. Pero si hay una enfermedad en nosotros o un diagnóstico que no es tan favorable, ¿será que también le damos gracias al Señor? Es difícil.
Pero en eso se basa nuestra fe, no en lo que suceda, sino a quién le creemos. Porque Él nos lleva en el hoyo de su mano. El seguir tras la paciencia, que es perseverar y mantener la calma ante las circunstancias difíciles. Entonces, el pelear la buena batalla de la fe no es que tú pases las 24 horas arrodillado pidiéndole al Señor. Porque la petición no solamente es pedir, 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 pedir. La petición es hablar con el Señor, dándole acción de gracia. Y decir, bueno, como le digo al mismo Señor, mira, Padre, si fuese, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque humanamente, Él ya sabía lo que le venía. Y humanamente uno puede decir, bueno, ya quería tirar la toalla, porque, wow, es lo que me espera. Uno quiere ir curando, no que así dice la palabra. Sino que humanamente Él ya sabía lo que venía. Y dice, bueno, Señor, pasa a mí esta copa. Pero dice, bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros realmente, cuando le estamos orando al Señor, estamos diciendo al Señor, que se cumpla tu voluntad? La otra vez una persona me decía, oye, pastor, vamos a orar por X persona, está en el hospital, le pasó esto, esto y esto. Está en 3 y 2. Está de un tilín más allá que de acá. Bueno, vamos a orar para que se cumpla la voluntad del Señor. ¿Usted está diciendo que se muera? Y yo, no, en ningún momento estoy diciendo eso. Es que se cumpla la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor no se basa en una simple acción. No es que, ay, ¿qué fue la voluntad del Señor que se muriera? No, la voluntad del Señor se basa en un plan que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y Él está moviendo las piezas para que se cumpla ese plan. Porque a veces pensamos, ay, ¿será que me pongo la camisa azul o la camisa amarilla? ¿Será la voluntad de Dios? No, no es la acción, sino es el plan que tiene el Señor. El Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Él sabe muy bien los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, dice la palabra. Pero siempre queremos que sea siempre planes de bienestar. Que nunca la calamidad nos llegue. Entonces, ¿cómo se va a forjar la paciencia si no hay circunstancias adversas? ¿Cómo sabemos si podemos mantener la calma en medio? Yo hablaba el domingo pasado que prediqué, que en estos 13 años de mi esposa en diálisis he aprendido a poder gestionar las circunstancias que suceden. Una vez me correspondía un domingo predicar y el sábado cuando llegamos me estaba bañando y escuché, Dios mío, se cayó. Salí del baño todo mojado, la vi, me acerqué, está bien, la acomodé, está viva. Me regresé, me terminé de bañar para venirla a asistir. Pero para yo en ese momento mantener la calma, pasaron unos años antes que cuando ella se desmayaba yo me preocupaba, hasta aquí llegó. Es un entrenamiento. Ahora yo puedo mantener la calma porque he sido entrenado en el Señor. Pasaron varias situaciones, entonces yo puedo decir, prueba superada. Ya forjé la paciencia en medio de estas circunstancias. ¿Qué es fácil? No, es sencillo, porque se puede hacer. La cuestión es la carga emocional. Yo a veces les digo a los discípulos, ya sea a los de matrimonio o los de miembros del ministerio, el 90% de los problemas le quita la carga emocional, ya deja de ser problema. Hay un 10% que sí es problema, sin carga emocional. Pero un 90% le quitamos la carga emocional, ya dejó de ser problema. Porque el problema es nuestra gestión emocional. Entonces, el poder forjar la paciencia, el ir tras la mansedumbre, que es la fortaleza pasible con moderación y delicadeza,
diría el Señor, esa gentileza de corazón. Y esa gentileza de corazón no se forja cuando todo está chévere. Esa gentileza de corazón se forma en medio de cada una de las circunstancias. Por eso Pablo en Corintios dice en su segunda carta que Él es Dios de toda consolación, el Padre, que nos consuela tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a aquellos que no consiguen la consolación por ningún motivo. Entonces aquel que dice, esta prueba ya la superé, entonces ayuda a otro que todavía no ha superado su prueba. Tú puedes hacer ese ayo, esa ayuda para que esa persona pueda pasar su prueba. Porque ¿qué pasa? Tenemos una nube de testigos. El autor de Hebreo, en el capítulo 12, versículo 1 dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Hebreos 12, 1. Porque en Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, todos esos héroes. Pero unos piensan que la fe es garantía. No, porque también ahí dicen, hay 2 versículos en Hebreos 11 que nos dicen que estos héroes de la fe no recibieron lo prometido. No hubo garantía. Entonces, hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Bueno, hay 2. Una nube que está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Este es cristiano. Vamos a ver cómo reacciona. Y está otra nube de testigos que son el testimonio de nosotros. De que lo que nosotros estamos evidenciando, que Cristo está en mí, que soy una nueva criatura, y ellos están recibiendo esa luz que ya el Señor depositó en cada uno de nosotros. Entonces pasamos de ser de unos vasos de honra a ser unas jarras, a vertirnos en otros que necesitan del amor que el Señor ya depositó en cada uno de nosotros. Entonces, habiéndonos desprendido de todo peso y el pecado que nos asedia. Porque hay cosas en nuestra vida que no son pecados, pero debemos quitárnoslas. Hay malos hábitos que hay que quitarlos. Y el pecado, hay algunos pecados que son admirados, pero deben ser evadidos. Hay algunos pecados que pueden ser evitados, pero nosotros no los eludimos. Hay otros pecados que nos asedian, pero debemos renunciar a ellos. Por eso es que hay que quitarnos ese peso que nos asedia, el pecado que es un asedio, está en nosotros todo el tiempo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no se ha ido, se desactivó cuando llegamos al Señor. Somos nosotros los que reactivamos esa naturaleza. Entonces es nuestra responsabilidad el que esa naturaleza se mantenga desactivada. Pero por eso que nosotros debemos evadir aquello que está fuera del Señor. Debemos eludir aquello que no nos conviene. Porque dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo lo conviene. Todo me es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces necesitamos hacer cambios. Por eso dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando decimos nuestras caminar es por fe, no por vista, es que en fe nuestra mirada está puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Lo que Él hizo en la cruz es para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna.
Por eso cuando dice, pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna. ¿Cómo vamos a echar mano a la vida eterna? Haciendo lo que es correcto, enfocándonos en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Que estas cosas siempre estén en nosotros. Pero eso no viene solo. El Señor me llenó de muchas cosas. Bueno, que empiece a florecer. No, somos nosotros que debemos forjar cada una de estas circunstancias. Forjar estas cosas a través de las circunstancias. ¿Somos nuevas criaturas, sí o no? ¿Hemos nacido nuevos, sí o no? Entonces aquí el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, del 4 al 5, dice lo siguiente: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? ¡Wow! ¡Qué maravillosa es esta palabra! Pero ¿saben qué? Estamos como dormidos. Porque Juan, 1 Juan 5, del 4 al 5. Porque al escuchar esto, en nosotros debemos sentir como un resorte, levantarnos, pegar un grito, porque esto tiene que hacerse vivo en nuestra vida. Como que todavía como que no nos ha llegado la información. Porque nos dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Hemos o no nacido? Entonces, la buena batalla de la fe es que venzamos el mundo. ¿Cómo? Primero, somos hijos de Dios. Segundo, dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe en Él, no en la fe en cualquier cosa, en la fe del Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en los versículos del 1 al 3 de 1 Juan 5 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Todo esto se resume, el pelear la batalla de la fe, es que nosotros apliquemos los principios que la palabra nos dice. Que seamos, como dice Santiago, no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Para que en algún momento de nuestra vida podamos decir como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Decía Pablo, ya estoy listo para irme. ¿Cuánto estamos listos para la venida del Señor? Si el Señor viene esta noche, ¿estamos listos? Porque Él dice, Él vendrá como el ladrón en la noche. No sabemos cuándo será su venida. Pero, ¿estamos o no estamos? No podemos dudar de en quién hemos creído. No podemos dudar de nuestra salvación. Pero debemos estar caminando en lo correcto. Somos hijos de Dios. Somos guerreros del Señor. Dice la palabra que solamente los valientes arrebatan. Dice Reina Valera, los violentos, pero no el de violencia. Dice el ser determinado en hacer lo correcto, en ser determinado en hacer justo, ser determinado en ser piadoso, ser determinado en evidenciar que nuestra fe es en Cristo Jesús. Ser determinado que estamos llenos del amor del Padre. El ser determinado que somos pacientes, de que somos mansos, de que somos evidencia de que el Señor está en nosotros, de que somos sus embajadores,
de que somos esa luz en medio de la oscuridad, que somos esa sal para sazonar todo lo que está a nuestro alrededor, que somos esa luz para alumbrar el camino a aquel que está perdido y no para escandilarlo, que seamos congruentes, que nuestra creencia sea congruente de lo que decimos con lo que hacemos, de que la gente nos señale por ser justo, de que la gente hable de nosotros por hacer lo correcto, que estemos en la boca de los demás, pero por hacer el bien, que tengamos la certeza y la convicción de que somos hijos de Dios, de que tengamos la certeza y la convicción de que no somos un cristiano más, sino hemos venido a hacer luz, a hacer sal, a ser embajadores del Rey, para poder demostrar su amor, para poder verter de ese gran amor que el Señor nos dio en otro, de que podamos ser no solamente un vaso de honra, sino una jarra, y que otros viven de ese amor a través de nosotros. Así que cierre sus ojos en este momento. Deja que sea el Espíritu Santo que mora en usted como hijo de Dios, el que le redarguya, el que lo inte, lo anime a pelear la buena batalla de la fe, de que nos redarguya a seguir en la justicia, que nos redarguya a seguir la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, para que podamos evidenciar de que Él es esa luz accesible, en cual podamos ser ese punto de inflexión para que otros puedan ver en nosotros el amor de Jesús, para que otros puedan ver en nosotros a Jesús que mora en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a pelear esa buena batalla. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser guerreros, a cumplir con tus mandamientos, a derramar ese amor que tú vertiste en nosotros, en muchos, porque nos dejaste una gran comisión, el ir de hacer discípulos. No solamente que te conozcan, Padre, sino que podamos ser ayos, que podamos ser guía para que otros encuentren el camino y te conozcan realmente a ti. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y